Sí, ahorita Profesor, continuamos. Ajá, dime. una consulta antes de empezar con el tema. ¿Cuál es la diferencia entre la unidad SIA y SIG inglesas? Ya, Son unidades de presión. sí, ahorita vamos a llegar, ¿ya? Me reservo un ratito la respuesta, ya llegamos. El profesor está bien. Listo, entonces estábamos comentando que, a ver, no nos quedamos aquí, no nos quedamos aquí, ¿no? En peso específico relativo. Ya está. Que es, ya sí, ya sé por qué estábamos aquí. Estamos señalando que la otra nomenclatura que se da al símbolo ρ ρr es dr, ¿no es cierto? Ahí nos quedamos. Ya, entonces pasamos a ver la otra herramienta que es el peso específico relativo, que se define como el cociente del peso específico de un fluido en un estado dado entre el peso específico del agua a condición estándar. ¿Está? Una vez más, es igual que la fórmula similar a la de la densidad relativa, ¿no? Densidad del fluido en un cierto estado entre la densidad que tiene el agua a condición estándar, solo que aquí cambia a peso específico. Y otra cosa que me olvidé señalar en ambos casos es de que, si ustedes notan, ya que estamos dividiendo peso específico entre peso específico, entonces acá necesariamente esta es una cantidad resultante adimensional. ¿Están de acuerdo? Adimensional significa que no tiene dimensión, no tiene unidades, solamente es un valor numérico. Por eso es que aquí aparecen solamente, miren, 0,85, 13,6, 0,5, 7,87, ¿no? Sin tener una unidad. Eso ya se entiende entonces porque las unidades de esta cantidad densidad se han cancelado con las unidades de esta otra densidad. Bien. Ya, entonces seguimos a examinar entonces el peso específico. Una vez más, tenemos la misma idea con respecto a sus unidades, ¿no? Sigue siendo entonces esto también una cantidad adimensional. ¿Está? Ya esto se quedó de la vez pasada, lo voy a borrar. De nuevo, entonces, es adimensional, no tiene unidades, porque de nuevo es unidades de peso específico entre unidades de peso específico. Por lo tanto, solamente aparecen estos valores que están aquí. Y otra cosa que hay que notar, observen estos valores que están aquí. 0,85 para el aceite. Y si ustedes se acuerdan, en la densidad relativa, 0,85 también para el aceite. Para el mercurio, 13,6. Peso específico relativo para el mercurio, 13,6. Entonces, a lo que yo voy, ¿se han dado cuenta que estos valores son idénticos? ¿Sí? Es decir, los valores de la densidad relativa y del peso específico relativo son iguales, ¿está? Acá les he señalado en esta diapositiva que sigue. ¿Ven? Sí, son iguales. El aceite tiene el mismo valor en su densidad relativa como en su densidad relativa, ¿no? 0,85, exactamente igual. ¿Y eso a qué obedece? Pues obedece a una sencilla razón, ¿no? Si ustedes recuerdan, la fórmula del peso relativo, peso específico relativo es gamma del fluido entre gamma del agua a CE, ¿no es cierto? Gamma de agua a condición estándar. Bueno, esto de acá ocurre porque estoy usando ratón, no tengo mucha destreza. Pero también recordemos que la fórmula del peso específico es densidad por gravedad. Entonces aquí también abajo se va a replicar densidad a condición estándar para el agua multiplicado por gravedad. Entonces esta gravedad que está aquí se cancela con esta y solamente va a quedar entonces densidad entre densidad. Pero ese cociente que ustedes ven por acá no es otra cosa más que ρr. ¿Sí? Listo, entonces con eso estamos verificando que el valor numérico de la densidad relativa y el del peso relativo son exactamente iguales, ¿no? Y eso se puede ver acá, ¿no? Y ahora, ejercicio. ¿Cómo nos sirve esto? ¿De qué nos sirve? ¿Qué idea nos da el peso específico relativo? Vamos a ver, a ver si ustedes han entendido algo de lo que yo quiero expresar, mejor dicho. De que han entendido cosas, pero de lo que yo quisiera expresar. Si tomo, por ejemplo, este valor, digo, el peso específico del mercurio es 13,6. ¿Está? Para no confundirnos con el 0,6, voy a suponer que es 14. ¿Está? Semejante con 14. Entonces, ¿qué exactamente me está diciendo esta cantidad, esta pseudo propiedad?
El peso específico del mercurio es 14. ¿De qué me está informando exactamente? Participaciones. Utilicen la fórmula para darse una idea. Manito arriba. Voy a empezar a regalar puntos, ¿ah? Puntos para el examen, puntos para la práctica. ¿Nadie? Profesor, Sí, Víctor, te escucho. esa relación sería también la relación entre las densidades, ¿no? O sea, numéricamente sería Sí, la sí, misma sí, es relación lo de que estamos densidad. señalando, sí. Lo que cambiaría ahí sería la temperatura, No, 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 ¿o no? para nada. La temperatura sigue siendo la misma, condición estándar, o sea. No, lo que quiero yo, lo que yo quiero es que me digas, si a mí me dicen, ¿sabe qué? El peso específico del mercurio es 14. ¿Qué exactamente me están diciendo? ¿Qué información me están dando? Ya, no terminaron de procesar o de entender la pregunta, ¿no? Porque no veo más que alguien se atreva a participar. Profe, Dime, a ver, vamos a ver, ¿quién o sea, responde? que Alonso. cuando dice densidad específica 14, o sea, que es 14 veces más que el agua o algo así. ¿Más qué? Este, Depende, pues si yo te digo peso específico, entonces o 14 sea, veces más más pesado, pesado ajá, que el... Muy o bien, más Alonso. denso. Eso es exactamente, ¿no? Soy Rojas, profesor, no Alonso. No eras Alonso. ¿Quién había señalado eso? ¿No era Alonso? No, Rojas Jiménez. Y a Rojas. Entonces, efectivamente, ¿no? Cuando a mí me dicen que el peso específico de el mercurio es 14, lo que me están diciendo es de que esta sustancia pesa 14 veces más que el mismo volumen de agua. Eso es lo que me están diciendo. ¿Está? Y ahora si me dicen la densidad relativa del mercurio es 14, bueno, lo que me están señalando es de que el mercurio tiene 14 veces más masa que la misma cantidad de agua, en términos de volumen, ¿me entienden? Que el mismo volumen de agua. Entonces, eso es exactamente lo que significa densidad y peso específico relativo. ¿Correcto? Entonces, son simples herramientas, está para nosotros. Entonces, mira, sus intervenciones, voy a ir tomándolos por aquí para considerarlos a la hora de repartir mi testamento. A ver, Ayala, ¿no? Ok, listo. Seguimos. Vamos a hablar sobre la temperatura en este momento. Mira qué rápido se nos va el tiempo, ¿no? Nos falta ya una hora, menos de una hora. Vamos a hablar de la temperatura. Dice la temperatura es la medida del grado de calor o frío que experimentan los fluidos. Esa es la definición de colegio, ¿no? Medida del grado de calor o frío que experimentan los fluidos. Muy, muy ilustrativo. Ustedes que han hecho termodinámica, ¿cómo han definido temperatura? Cuéntenme. ¿Nadie se acuerda? Profe, Ajá. la temperatura está relacionada con las vibraciones de las moléculas en la sustancia. Claro. Tiene que ver con eso, ¿no? Eso nos han enseñado en termo, ¿no? ¿Correcto? Ya, entonces el grado de agitación molecular que se da a nivel íntimo en las partículas entonces de un elemento se manifiestan entonces a través de el desprendimiento de calor. Y una medida de esa cantidad de calor que se desprende, entonces se llama temperatura, ¿no? La forma de medir que tenemos es de diferentes, perdón, la forma de medir ese valor se da a través de diferentes escalas. Por ejemplo, tenemos dos escalas llamadas absolutas y dos escalas llamadas relativas. Las escalas absolutas son Kelvin y Rankine, y las llamadas relativas son centígrado y Fahrenheit, ¿no? El centígrado también se llama Celsius, si ustedes recuerdan. Ahora, pregunta con premio. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre una temperatura absoluta y una relativa?
Dime, Francisco. En la absoluta se toma desde el 0 Kelvin. O sea, las absolutas se miden en Kelvin. Sí, a partir de un cero Se toma absoluto, ¿no? Que es el desde un Kelvin. 0 absoluto ¿Y y por qué en se las le llama relativas se cero toma, absoluto? allá en el 0 absoluto se da la inmovilidad molecular. O sea, simplemente todas las moléculas están estáticas. Claro, eso es nominalmente porque no existe ninguna sola región en el espacio donde exista el 0 absoluto. Ya, pero a ver, sí, pues tiene razón, ¿no? En Entonces, relativas, y en lo que respecta a relativas, sería el centígrado, o sea, toma en relación a una sustancia. En el caso del centígrado toma en relación al agua, y en el caso de Fahrenheit toma en relación al mercurio, a ver, ¿o no? empezamos señalando, ¿no es cierto?, de que, mira, el primero que nos dio una cierta idea ha sido Celsius, ¿no? En el sentido de que él dijo, yo voy a crear una escala de medición de temperaturas partiendo de un valor cero hasta un cierto valor 100 grados, ¿no es cierto? Y su unidad de medición le llamó centígrados. Entonces, desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Y tomó como referencia, según sus propias definiciones, para mí el cero va a ser la temperatura a la cual se congela el agua. Eso sí saben, ¿no es cierto? El 0 grados Celsius, temperatura a la cual se congela el agua. Y en esa época, Celsius tenía la idea de que cuando el agua se congelaba ya no había ningún tipo de manifestación o movimiento molecular a esa temperatura, ¿verdad? Entonces, cuando él lanzó su teoría de su escala de medición, él pensó que era una escala absoluta. Y por eso es que empezó en cero, ¿correcto? Y luego, entonces, los 100 grados centígrados es la temperatura a la cual el agua hierve o ebulle, ¿correcto? Muy bien, todo iba de feliz y contentos hasta que salió el señor Kelvin a decir lo siguiente, ¿no? ¿Saben qué? Disculpe, pero yo ya llegué a comprobar de que el cero absoluto no está en 0 grados centígrados, ¿no es cierto? Sino más bien se encuentra mucho más, en una temperatura mucho más fría que el 0 de Celsius. Y valía como menos 256 grados Celsius por debajo. ¿Se acuerdan eso, no? La diferencia está entonces en esa cantidad. ¿256 o 273? Yo no se me... 273. 273. 273 grados por debajo se encuentra el cero absoluto. Entonces, eso es lo que dijo Kelvin. Y justo él dijo, a esa temperatura, menos 273,15 grados centígrados, ahora sí definitivamente nada se mueve, dijo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, él le llamó sus 0 grados a esa referencia, 0 grados Kelvin. Listo. Y de esa manera, entonces, Kelvin pasó a ser la escala absoluta, dejándolas hasta el Celsius o el centígrado como relativo. ¿Está? Pero mira, también con el correr después ya de los años y la tecnología existente, se ha llegado también a determinar ya de que inclusive a ese 0 Kelvin todavía siguen habiendo partículas muy, muy minúsculas que antes no se conocían que están en movimiento. Así que en términos teóricos tampoco es una escala absoluta Kelvin. ¿Ya está? Pero mientras no se salga entonces con una versión oficial de que cuál sería la nueva temperatura absoluta, cuál sería el nuevo cero absoluto, vamos a seguir asumiendo que Kelvin lo es. ¿Correcto? Muy bien, para lo que nos interesa a nosotros es así. Nosotros siempre vamos a utilizar las absolutas con fines de cálculo y con fines sociales vamos a utilizar las relativas, ¿correcto? Es decir, si nosotros vamos a enunciar temperatura, el sistema internacional utiliza el grado Celsius o grado centígrado, mientras que el sistema inglés utiliza el Fahrenheit, ¿ya está? Para manifestaciones sociales, para enunciados literales de problemas, pero a la hora de calcular, necesariamente vamos a tener que cambiar centígrado a Kelvin y Fahrenheit vamos a tener que cambiar a Rankine, ¿está? Porque todas las fórmulas básicamente están escritas para unidades absolutas, para escalas absolutas de medición de temperatura. Entonces, ahora, para convertir, por ejemplo, de Rankine a Fahrenheit, tenemos esta formulita, ¿no? Esto también está en la separata. Si yo tengo una temperatura en Fahrenheit, que es enunciado en el problema, para cambiarlo a Rankine tengo que sumarle 459,67.
Si tengo temperaturas centígradas enunciado en el problema, para cambiarlo a Kelvin le debo sumar 273,15. Y listo, ¿no? Ahora, comparativamente puedo tener estas relaciones de Rankine a Kelvin, de Fahrenheit a centígrados. ¿Verdad? Pero no se olviden, esto es comparativo solamente, ¿ya? Pero con fines oficiales, entonces ya saben que centígrados solo se cambia a Kelvin y Fahrenheit solo se cambia a Rankine y viceversa. A ver qué más tenemos en temperaturas. No, nada más creo, por decir, hasta que llegamos a lo que es la presión, que preguntaba su compañero. Presión se define como la fuerza entonces dividida entre el área. ¿Se acuerdan que al principio hemos hecho un dibujito, ¿no es cierto? A ver, pues agarrar mi lápiz otra vez y este lápiz me permite hacer esto. Cuando yo tengo una área de fluido, ¿se acuerdan? Y está actuando una fuerza oblicua, entonces esta fuerza siempre lo vamos a ser capaces de descomponer en estas fuercitas componentes. Esta fuerza se llama fuerza cortante, ¿se acuerdan? Y da origen al llamado esfuerzo cortante. Mientras que esta fuerza se llama fuerza normal y esta es justamente la que da origen a la presión. Es decir, equivale a una fuerza perpendicular ejercida sobre una área, ¿está? De fluido. Ahí está. La presión, entonces, bueno, me van a disculpar porque este ratoncito no se deja manejar tan fácil. Voy a borrar algo. Ya. La presión, entonces, equivale al cociente de la fuerza que actúa perpendicularmente sobre una área. En cristiano, la presión mide el efecto que una fuerza aplicada en forma perpendicular ejerce sobre una área. Eso es lo que mide la presión. ¿De acuerdo? Es el efecto que ejerce una fuerza ejercida sobre una área cuando la fuerza actúa perpendicularmente. A ver. Estos grafiquitos que están acá me han salido cortados, ¿no? A ver. Sí, pues por más que quiera disminuir el tamaño, no. A ver, ¿alguien sabe qué quería señalar aquí? ¿Qué quiero señalar con estas figuritas? Tiene relación con esto, ¿no? Los esquíes, profe. Pero, ¿cómo así? Pues, o sea, pero dame una idea completa. O sea, que si nosotros las personas estamos en las nieves, solemos hundirnos en lo profundo, pero si tenemos el esquí, por tener mayor área, nos mantenemos. Claro, esa es la idea que quiero dar, ¿no es cierto? Entonces ya, como la fuerza es la misma que está aplicada sobre el piso, en este caso es el peso de este chiquillo, ¿está? Cuando este jovencito está sin esquís, entonces se hunde en la nieve, ¿no es cierto? O sea, el efecto entonces de su fuerza sobre esa pequeña área que es la planta de sus pies no le permite mantenerse sobre la superficie. En cambio, si este niño pisa unos esquís que tiene entonces ampliada el área de la planta de sus pies, entonces lo más probable es que se mantenga encima de la nieve. Entonces me está dando una idea de cómo es que la intensidad de una misma fuerza puede causar diferente presión, ¿no? Dependiendo entonces de la superficie sobre la que se ejerza. Eso quiere señalar esta figurita. Pero bueno, sigamos entonces aquí. La presión se define como la fuerza aplicada sobre una área, pero no olvidemos que esta fuerza siempre tiene que ser medida en forma perpendicular. ¿Está? Muy bien. Y como ya sabemos, conocida la fórmula, conocida la unidad. ¿Está? Ahí está. Fuerza entre área. ¿Y cuál sería la unidad? En el sistema internacional es el Newton por metro cuadrado. ¿Sí? Y que eso oficialmente le hemos llamado nosotros el Pascal. Mientras que en el sistema gravitacional inglés la unidad de fuerza es la libra fuerza y la unidad de área es el pie cuadrado. Así que por eso aparece libra pie cuadrado. Pero ahora viene esta cosa interesante, ¿no? Los ingleses no le dan ningún nombre especial o particular a la libra pie cuadrado.
Pero lo que sí descubrieron ellos, es, al igual que descubrimos nosotros, es de que la presión medida en estas unidades resulta de un valor grande, ¿sí? Nosotros no tenemos problemas con el valor grande del Pascal, ¿está? ¿Por qué razón? Porque si queremos disminuir su tamaño, utilizamos esos términos de kilopascal, megapascal, ¿se acuerdan? Para ir cortando ceros. Si yo utilizo kilo, estoy dividiendo entre 1000. Si utilizo mega, entre 10 a la 6, ¿no se me entienden? 1.000.000, ¿no? Y así puedo usar kilo, giga, tera, en fin, un montón de prefijos para ir disminuyendo el valor de la presión, pero ellos no tienen eso, ¿no? No utilizan kilo, ni giga, ni tera, ¿no? En términos de presión. ¿Cómo reducen ellos el valor de la presión? Lo reducen con esta nueva unidad, ¿ya está? Ellos ahora han adoptado esta unidad secundaria que es el PSI, que es la misma libra fuerza, es decir, la misma fuerza, pero dividida ahora ya no en el área medida en pies, sino el área medida en pulgadas al cuadrado. ¿De acuerdo? Con esto están disminuyendo 144 veces el valor de la libra pie cuadrado. ¿Y por qué 144 veces? ¿Quién me dice? ¿Por qué se disminuye 144 veces al pasar de aquí a acá? Profe, O al pasar de aquí a acá. ¿Quién sabe? Acá está la respuesta. a 12 pulgadas. Ya, punto para mí, ¿eh? Nadie me dijo. Entonces, porque un pie es 12 pulgadas, ¿no? Entonces, si yo pongo acá 12 elevado al cuadrado es 144. Entonces, estoy dividiendo esta cantidad entre 144. Por eso, esta cantidad resultante en PSI es 144 veces inferior al valor de libra-pie cuadrado. ¿Está? Esa es la razón, entonces, por la cual aparece esta unidad secundaria en el sistema inglés, pero es secundaria porque la fundamental sigue siendo esta, atención, ¿eh? Y que se define como la libra, entonces, por pulgada al cuadrado. Y eso viene desde el sistema anterior, ¿no? Desde el sistema absoluto inglés, porque esto se traduce poundal square inch, ¿se acuerdan? Es libra, entonces, libra o poundal, que es prácticamente el equivalente de la libra. Poundal square es cuadrado y inch es pulgada. De ahí viene el nombre. Pero ahora vienen las variantes también que podemos encontrar con respecto al término PSI. Y les voy a dar esas variantes, que era la pregunta de su compañero, pero voy a ver si está aquí. No, no está. No está. Y entonces voy a ponerles en auto, ¿ya? En algunas oportunidades tenemos esta situación. Nos dan entonces un valor, estamos evaluando el PSI, ¿ya está? Pero en algunas oportunidades nosotros tenemos estas variantes. Podemos encontrar que en unos casos nos dan PSIA para un valor y en otros casos nos dan PSIG. Muy bien, no hay que hacerse problemas, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner valores, mejor sin valores, así nomás. ¿Qué exactamente me están diciendo con PSIA? Lo que me están diciendo con PSIA no es otra cosa más que esto, ¿ya? Es sencillo. Me están dando un valor expresado en PSI, pero que yo lo debo tomar como un valor de presión absoluto. ¿Correcto? Ese es. Es el valor expresado en PSI, pero el valor que estoy señalando es absoluto. Mientras que, si a mí me dan entonces ahora un valor de presión en PSI-G, lo que me están señalando es de que ese valor está expresado en PSI, pero manométricamente. Eso es lo que significa entonces SIG y PSIA, ¿no? ¿Lo logran comprender? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, ya. Sí, lo entendiste, ¿no? Ya, perfecto, ¿ven? Entonces ya saben, ¿eh? Los ingleses utilizan entonces estas palabritas, ¿no? Estas letritas para señalarnos si la presión es absoluta, de ahí viene la A, o manométrica y utilizan G. ¿Y por qué G y no M? Porque esto para ellos, G viene de esta palabra, ¿ya? Estoy escribiendo una palabra, ya. ¿Entienden? ¿Leen lo que escribí? Ahí está.
Gauge, Ah. ¿cierto? ¿Y qué significa gauge? Significa manómetro, ¿sí? Entonces ya, pues, entonces tiene sentido, ¿no? De la G. Así como nosotros ponemos manométricas porque vienen de un manómetro, entonces igualito ellos, ¿no? La G, pero en su idioma, manómetro se escribe gauge, así. Entonces de ahí viene eso. Entonces debemos estar claros, ¿ya? ¿Qué pasa en nuestro sistema? En nuestro sistema, en cambio, nosotros no nos hacemos problemas, ¿no es cierto? Porque nosotros hacemos esto. La presión, entonces, se mide en pascales, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Oh, se me fue. La presión se mide en pascal. Pero ahora, si yo quiero señalar que esa presión que estoy expresando es absoluta, simplemente le pongo PABS así. ¿Ya? Ahí está, presión absoluta. Pero si quiero señalar que es manométrica, voy a escribir así. PA, entre paréntesis, man. ¿Listo? Ya está. ¿Se dan cuenta ustedes que los gringos han sido mucho más prácticos? Ellos simplemente han puesto PSIA y PSIC, ¿correcto? Una A y una G, nada más. ¿Y por qué nosotros no hemos hecho lo mismo? Nosotros debíamos haber hecho una cosa así, ¿no? En vez de poner PA absoluto, hubiéramos puesto PA. ¿Ya está? Lo hubiéramos entendido, ¿no es cierto? Y en vez de poner MAN, hubiéramos puesto PAM. También lo hubiéramos entendido de que acá está la presión en pascales manométrica y acá la presión está en pascales absoluta. Pero bueno, los gringos nos llevan en eso. Los gringos son más prácticos que nosotros, dicho sea de paso, ¿no? Siempre es así, ¿eh? Ellos son bien prácticos a la hora de hacer todos sus tecnicismos. Nosotros como que nos quedamos un poco. Bueno, algunas ideas entonces sobre lo que su compañero preguntó en antes, ¿no? Y a propósito, ya me han repasado lo que les pedí. Repasar qué es una presión absoluta, qué es una presión manométrica. Les pedí que repasen también, ¿qué más? ¿Les pedí o no les pedí? No, profesor. ¿No? No, profe. Ya no importa. Entonces, más adelante vamos a ver, ¿ya? Pero yo supongo que de sus estudios ahorita de química o de física anteriores, como que están entendiendo, ¿no? Que la presión se puede referenciar ya sea en forma absoluta o manométrica. ¿Se acuerdan eso? Sí, profe. Sí, ¿no Sí, es cierto? profe. Y si quieren ir adelantando estas ideas, pueden consultar la página 22 de su separata. ¿Eh? Ahí hay algunas ideas de cuándo una presión es manométrica y cuándo es absoluta. Ya, para ir ganando un poco de sabiduría en esto. Entonces, vamos a seguir aquí. Algo pasa con mi PC, ¿no? Que todas mis ventanitas se sobreponen unas encima de otras y entonces es un problema para identificarlos luego. Paso de esto. Ahora vamos a ver que existen otras unidades entonces para la presión, aparte de los fundamentales que son el pascal en el sistema internacional y la libra pie cuadrada para los ingleses. Miren, en el sistema internacional tenemos esta variedad de unidades entonces secundarias. Tenemos el bar, tenemos metro de columna de agua, tenemos milímetros de mercurio, tenemos Torricelli, y todavía me quedé corto, ¿no? Porque acá también tenemos la atmósfera, ¿se acuerdan? Aparte del pascal tenemos bares, atmósferas, metros de columna de agua, milímetros de mercurio, Torricelli, etc. ¿Y de qué viene esto? Bueno, para empezar, bar es una unidad que simplemente es una especie de resumir una cierta cantidad de pascales. Un bar equivale 10 a la 5 pascales, ¿me entienden? 10 a la 5 estamos hablando de 100.000, ¿no? 100.000 pascales. Así que para no estar hablando un número tan grande de pascales, también se utiliza el bar en vez de utilizar esos prefijos mega, kilo, etc. Ya está. Estos dos son importantes, ya el MCA, metro de columna de agua, sobre todo chicos, ustedes que van a venir a turbomáquinas después conmigo el próximo ciclo, préstenme atención con esto, ¿ya? ¿Qué cosas son? ¿Qué es el MCA? Metro de columna de agua, así es como se lee este término. Bueno, esto sí lo conocen, ¿no? Milímetros de mercurio. ¿Y de dónde proviene estas dos unidades? Proviene simplemente del experimento que hizo este señor Evangelista Torricelli, hace más de 200 años atrás, ¿está? Que se resumen en estas figuritas que ustedes ven aquí.
él hizo este experimento bien interesante, ¿ya? Por ejemplo, tenía un depósito, un cierto fluido. Vamos a tomar al mercurio como original, fluido original. Tenía mercurio en este depósito. Lo que hizo él es, llenó entonces un tubo de 1 metro de longitud, lo llenó de mercurio y luego la parte que estaba abierta lo tapó con su pulgar. ¿Y qué hizo a continuación? Volteó su mano e introdujo entonces, ese tubo capilar lo introdujo en el depósito de mercurio, sin sacar la mano. Una vez que estaba sumergido, retiró su dedo y lo que se dio cuenta es de que esa altura original de 1 metro de mercurio se empezaba a descender hasta estabilizarse en 760 milímetros. Eso es lo que él encontró. Y luego, comparando entonces cuál es la presión que se ejerce acá en la superficie abierta de este depósito con la altura que ustedes ven acá, que alcanzó el mercurio, él encontró esta relación, ¿no es cierto? Que la altura que sube el mercurio, en este caso, equivale a la presión ejercida en la superficie libre de este fluido entre el peso específico del mismo. Interesante, ¿no? Él mire, tuvo esa, ¿cómo se puede decir? Esa idea de hacer este experimento y luego encontrar esta formulita, ¿no? Que nos va a servir a nosotros para expresar la presión entonces también en estas otras unidades que van a ser de sumo interés para nosotros. Ya lo van a ver más adelante en el capítulo 5, van a entender cuán poderosa es esta unidad de MCA. ¿Está? Ahora, cuando por ejemplo él cambió de... primero, ¿ya? Cuando utilizó mercurio, se dio cuenta entonces que la altura H equivalía a 760 milímetros, ¿correcto? Y ese 760 milímetros se puede analizar fácilmente, ¿eh? Miren. A ver. Voy a usar mi lápiz otra vez. Se me pierden estas ventanas, también me tienen loco. Acá. Una cosa así. La altura H es igual con... Si es mercurio, la presión que se está ejerciendo, la presión que se está ejerciendo aquí es presión atmosférica, ¿están de acuerdo? Y esa presión atmosférica vale 101.325 pascales. Es el valor de la presión que está ejerciendo el aire sobre esta superficie de mercurio. Y eso entonces, según esta fórmula, debe ser dividido entre el peso específico del mercurio. ¿Y cuánto es el peso específico del mercurio? Bueno, yo no me sé exactamente el valor, pero sí sé que su peso relativo es 13,6 y que eso lo debo multiplicar por 9.806. ¿Está? Y con eso ya tengo su peso específico. Si ustedes hacen esta operación de dividir 101.325 entre 13,6 por 9.806, entonces les va a dar exactamente los 760 milímetros. ¿No? Entonces aquí sale 760 milímetros de mercurio. Ahora, obviamente no les va a salir en milímetros, ¿no? Sino que les va a salir a ustedes en metros, ¿no? Entonces lo que les va a salir es 0,76 metros. Ya. Ahora miren lo otro a lo que yo voy. El mercurio se estabiliza entonces en esta altura, ¿no? 0,76 metros, o sea, 76 centímetros. Si cambiamos ahora ese fluido por agua, al hacer el experimento con agua vamos a tener esta cosa. La presión sigue siendo la misma, 101.325 pascales, ¿está? Y a esto hay que dividirlo otra vez entre el peso específico del mercurio. Perdón, el peso específico no del mercurio, del agua. Y el peso específico del agua, ¿cuánto vale? 9.806. Está 9.806. Listo. ¿Y cuánto da eso? Lo que da es 10,33 metros. Entonces, fíjense, si nosotros tuviésemos agua en esta batea, en este cilindro, y llenásemos entonces una manguera de 15 metros, lo llenamos con agua y luego lo volteamos otra vez en ese depósito, con toda seguridad el agua se va a descender de esos 15 metros, va a descender hasta estabilizarse en 10,33 metros. ¿No? Y a esto es que le llamamos MCA. 10,33 metros de columna de agua, así como este otro se llama 0,76 metros de mercurio.
Listo. Entonces, ¿qué idea nos dio Torricelli? Torricelli nos dio esta importante idea, ¿no? De que una atmósfera que equivale exactamente a 101.325 pascales, también equivale a 760 milímetros de mercurio y que equivale también a 10,33 metros de agua, metros de columna de agua. Esta equivalencia genial nos entregó Torricelli. ¿Y para qué me va a servir? Bueno, me va a servir para que si yo tengo una cantidad de presión expresada, por ejemplo, en pascales, si yo lo necesito en metros de columna de agua, utilizo una regla de tres simple, ¿no? 101.325 pascales equivalen a 10,33 metros de agua. Entonces, la cantidad de pascales que yo quiero convertir equivalen a X. ¿Listo? Con una simple regla de tres simple puedo pasar de atmósferas a pascales, de pascales a milímetros de mercurio, o a metros de columna de agua, o a torricellis, o a bares, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la genialidad de esta, y del uso de esta experiencia de este señor. Y como les digo, nosotros le vamos a sacar el jugo en turbomáquinas, ¿ya? Porque todas las unidades de presión y de energía, atención con lo que digo, no solo de presión, también energía, lo vamos a medir en metros de columna de agua. Y eso por la simplicidad que tenemos para comparar, ¿no es cierto? Energía lo voy a convertir en unidad de longitud, que es metro. Presión lo voy a convertir en unidad de longitud, que es metro. Así que los puedo comparar rápidamente para darme una idea. Y ya lo van a ver, ¿no? Cuando lleguen a turbo, se acordarán de esto y los haré acordar en todo caso. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Hay algún comentario? Creo que ya se nos va a cortar otra vez. ¿Entendieron lo que les quise decir? Profesor, disculpe, Ajá. una consulta con respecto al experimento de Torricelli. Uh-huh. Ahí no se tiene en cuenta el área transversal, ¿no? ¿O sí? Buena pregunta. Y, a ver, muchachos, ¿qué tal hacemos esto, ya? Para que no sea yo el que les responda. Ustedes, ¿qué tal si se toman como tarea de investigar si tiene o no tiene interés el área del tubo, el área transversal del tubo? Y me cuentan la próxima sesión, con punto, ¿eh? con premio. ¿Qué les parece? ¿Aceptan el reto o no? Y me lo tienen que probar, ¿eh? O sea, no solamente decirme si es lo mismo o no es lo mismo, sino debe haber una forma de comprobar que el diámetro del tubo no significa nada. O si significa algo, no sé. ¿Les parece? Bien. Aceptan entonces el reto, ya, excelente. Y al que me dé la respuesta que me satisfaga, ya por ahí tiene su premio, ¿eh? Le envío un chocolate a su casa, delivery. Ya, profe. Listo, quedamos entonces. Ya, a ver, vamos a ver aquí. ¿Qué sigue? Mire, ya está. Propiedades de los fluidos, ya hemos, aquí hay equivalencias, ¿no? Esas equivalencias de las que les hablé antes estaban escritas y no me di cuenta. Una atmósfera vale 101.325 pascales, que equivale también a 10,33 metros de columna de agua, que equivalen también a 760 milímetros de mercurio, que equivalen también a 14,7 PSI de los gringos, o 2.116,8 libra pie cuadrado. Acá tienen hasta para decir basta, ¿no? Solo faltó poner ¿quién faltó? Faltó poner el bar y el Torricelli, aunque el Torricelli ya no se usa mucho. Un Torricelli es 1 milímetro de mercurio, dicho sea de paso, ¿no? Y lo que siguen son actividades de comprensión, así que pequeños problemitas para ir viendo si se entendió o no, y es para evidenciar el uso de la fórmula. Entonces, hasta aquí llegamos en esta fase. Todavía no nos vamos por si acaso, ¿eh? Pero estos los problemitas les voy a pedir que ustedes los resuelvan en casa, ¿ya? Hagan estos problemitas a modo de ejercitarse, ¿sí? Y quién sabe luego que nos sobre un poquito de tiempo lo vamos a revisar.